de la universidad. Y también vamos a estar realizando un conversatorio ese mismo martes 22 a partir de las 19, que se va a transmitir por el canal de YouTube de Kisuin Chin. Ahí después en el chat les voy a compartir nuestras redes para que los que estén interesados puedan participar de esta actividad. También comentarles que Kisuin Chin, bueno, es una organización que surgió como una inquietud por parte de los y las estudiantes que somos mapuches, porque como ustedes saben, la Universidad del Comahue está asentada en territorio mapuche y bueno, pretendemos que se den discusiones pedagógicas, también políticas en cuanto a una universidad que sea más inclusiva e intercultural. Entonces, por eso, desde hace unos años, a través de esta organización, se consiguió el asueto académico, pero bueno, el asueto académico no tiene una intención de decir, bueno, nos relajamos y descansamos, sino que tiene que ver con generar acciones concretas, políticas, de soberanía, y por eso, bueno, dejarles esta invitación para quienes estén interesados en participar y en acompañar. Después acá en el chat les voy a compartir nuestras redes para que, bueno, quienes quieran profundizar más puedan hacerlo. También les voy a enviar a los profes por mail y a ustedes por el chat que tenemos información sobre la organización y sobre algunos artículos que se han generado y que son interesantes para conocerlos. Eso. Bueno, no es tremendo, profe. Disculpa que justo te sí, pero no, lo mío era una cosa muy concreta. Que sean este tipo de cosas porque, bueno, por lo menos yo, no sé, mis compañeros, pero literalmente no tenía conocimiento de esto ni tampoco lo pensaba, entonces no es algo que yo me podía imaginar. Y está bueno que se haga, digamos, como más público el ámbito porque ya es un hecho cultural, o sea, más que nada por nuestro territorio, no ni eso. Supongo que cada provincia tendrá sus métodos culturales, ¿no? Pero por lo menos acá está buenísimo que implementen eso. Sí, mi comentario era muy concreto, ¿no? Y después mandámelo a mí si yo lo pongo por Petco, porque bueno, este chat medio que corta la clase y es difícil. A mí me manda una copia del chat, pero es más fácil en nuestros avisos dominicales, que aparte van a ir siendo cada vez con menos información, lo ponemos de este fin de, si te parece. Dale, sí, sí. Sí, ¿no? Y también por ahí, bueno, como les decía, pensando en el territorio que nos asentamos, teniendo en cuenta que el pueblo mapuche habita a ambos lados de la cordillera, tanto de lo que se conoce como Chile, que sería el Gulumapu, y acá por el Mapu. Entonces, bueno, es importante también que puedan participar de estas actividades y también conocerlos que, bueno, habitamos en espacios diversos y que hay una gran comunidad que pertenece al pueblo mapuche. Así que agradecerles nuevamente por el espacio y por estos minutos. Che, no, perdón, y una última pregunta. ¿Cuándo es entonces el conversatorio? El conversatorio es el martes 22 a las 19 horas. Perfecto. Por ese canal de YouTube que vas a darnos después el... Bueno, gracias, Noé. Y bueno, si el viernes alguna cosa surgiera y demás, también vamos a estar. Le pueden volver a preguntar en la clase de consulta cómo sea. Acuérdense que este viernes ya no hay TP, tenemos sí la consulta y me dijo Emi que va a estar. Me confirmó, así que vamos a estar los dos, Emi y yo, ese ratito. De nuevo, ¿no? Siempre las consultas medio a pedido, digo, ¿no? No es otra clase, otro teórico, sino en función de lo que ustedes vayan buscando. Anótense cosas. Y por ahí entró Juan, lo vi pasar en un momento, creo que ustedes también. Claro, ahí nos va a dejar pues, la yo después lo voy a meter. Acá estoy. ¿Qué haces, Juancho? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bueno, ustedes lo conocen por Buenas tardes a apellido. todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Los conozco Buenas por los tardes. videos de YouTube. Iba a decir, justo, ahí me interrumpí ese número. Por apellido, iba a decir por apellido y por YouTube. Justo iba a decir eso que es lo que... Un youtuber. Sí. No, lejos. Con Joaquín siempre decimos, es lejos el más youtuber de los tres, pero nos pasa el trapo, te maneja luz, cámara, todo lo que yo hago mal. No llego al nivel de influencer de Casulo, pero bueno,
estoy ahí. No, pero en YouTube es mucho mejor. Bueno, Bueno, ¿cómo Juancho, estás? nada, ¿Bien? bienvenido. Y esto que ¿Cómo siempre estás? digo que me... ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Y es un grupo que, como te decía la otra vez, ¿no? No es la masividad de los lunes que tuviste con Joaquín, pero es un grupo que viene siendo muy regular desde hace ya un mes y medio largo. O sea que estamos muy contentos de este espacio y que vos nos puedas, bueno, Bueno, sumarte. bien. Gracias, Fernando. Yo voy a poner a grabar. Vamos a Sí, pero te empezar, pongo a grabar, ¿eh? dale. Sí, sí, poné a grabar. Dale. Poné a grabar y lo que diga va a ser escuchado. Tengo que medir mis palabras. Claramente. Bueno, tengo entendido que ustedes han trabajado ya todo lo que es la edad de oro de la expansión de la segunda posguerra y han alcanzado ya a pensar con Joaquín y con Fernando lo que es lo que fue, mejor dicho, la crisis de los años 70 y su impacto a nivel económico y a nivel de pensamiento económico. Vamos a retomar un poco eso, ¿sí? La idea de esta clase es considerar, analizar, no va a ser muy profundo, ¿sí? Pero que ustedes tengan una idea de lo que se conoce en estos días como financiarización de la economía, ¿sí? O globalización financiarizada, ¿sí? De alguna manera, esto es una clase fundamental para comprender después, cuando ustedes vean Historia Económica y Social Argentina, la economía argentina a partir de mediados de los 70 y hasta la actualidad. Y de alguna manera esto nos va a permitir explicar o comprender las tremendas inestabilidades de nuestra economía, ¿sí? Entonces, como síntesis, lo que vamos a tratar de ver ahora son las raíces históricas, cómo fue que se conformó la globalización financiera que vivimos en la actualidad. ¿Correcto? Lo que vamos a hablar ahora está en un texto, vamos a seguir las pautas de ese texto, que ustedes tienen como lectura obligatoria en la materia, que es el capítulo 1 de un libro que se llama Argentina en la bisagra. Ese capítulo 1 se llama La economía o el mundo a fines del siglo XX. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir pantalla para que ustedes tengan después una clase bien armada. Les voy a compartir un PowerPoint. Vayan diciéndome si se ve. Sí, sí, se ve la pantalla. Power ahí también. Se ve la pantalla bien. Perdón, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Vamos a esperar que la computadora haga su trabajo y ahí estamos. Bien, entonces, de esto es de lo que vamos a hablar. Les dije globalización y financiarización de la economía y también del neoliberalismo. Aunque cuando hablo de neoliberalismo estoy haciendo referencia al pensamiento, estoy haciendo referencia al nivel teórico que está detrás de las políticas económicas. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar de la economía más que del pensamiento económico, aunque algo de eso vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, como arranque y para recuperar un poco el tiempo, pero dejar sentado algunas nociones básicas de qué es lo que hablamos cuando hablamos de financiarización de la economía, ¿sí? Que es una de las preguntas fundamentales que hacemos siempre en los exámenes finales, ¿a qué llamamos financiarización de la economía? Entonces vamos a remitirnos a lo que dicen los manuales clásicos de la economía. Tenemos un sistema económico, y ese sistema económico podemos encontrar allí dos grandes esferas.
la esfera de la producción, es decir, la transformación de las materias primas en algún bien, ¿sí? Y también la circulación, es decir, el comercio, ¿no? de esos bienes y de esas materias primas. Ahora, para poner en marcha un proceso productivo o la circulación o el comercio, nosotros vamos a necesitar capitales. Puede ser que tengamos capitales, pero también puede ser de que no los tengamos y echemos manos entonces a instituciones que nos presten ese capital. Entonces, ahí vamos hacia otra esfera de la economía, que es la esfera que aporta el capital. Entonces, aquí, de alguna manera, estamos hablando de esas dos esferas, la economía real y la economía financiera. ¿Sí? Economía real y economía financiera. Normalmente, el tipo de vinculación entre estas dos esferas, entre la economía real y la economía financiera, nos va a dar una idea del tipo de economía. Si es una economía que está más parada sobre la economía financiera, es decir, que esta esfera del sistema económico es preponderante sobre la economía real, entonces se está hablando de que tenemos una economía financiarizada. ¿Sí? Cuando eso ocurre, normalmente comienza a desencadenarse una serie de procesos que van a terminar en una crisis financiera. ¿Sí? Bueno, en esa vinculación clásica entre la... Sí. Te hago una consulta. Sí. ¿Esto podría ser lo que pasa con la crisis del 30? Exactamente. Exactamente. Muy bien. A ver, explícalo. Viste que en la crisis del 30 se dice, bueno, esta especulación financiera que se pone en marcha, entonces, bueno, después cuando empiezan los rumores y todo eso, se dice que tenía que ver con esto, con que se especuló tanto financieramente con el tema de las acciones y todo eso, entonces no había una economía real, o por ahí la economía real que había, como que no se le había prestado tanta atención, que estaba entrando en crisis, y bueno, después cuando se desata todo esto, se produce esta crisis financiera. Exactamente, tal cual como vos ahora lo vamos a repasar, ¿sí? Pero la idea es esa, es decir, hay un momento de expansión económica en base a la economía real, ¿sí? En base a la economía real. A ver, vamos a ir un poquito porque está muy bien el aporte que vos hacés, vamos a ir un poco a esto que vos acabás de decir, ¿sí? Porque además nos va a ahorrar un poco de tiempo. Entonces, ¿quién es la que habló? Noelia. Noelia. Bueno, vamos a ir entonces a lo que dijo Noelia y vamos a repasar un poco esto, ¿sí? Porque es muy importante. En los años 20 hay toda una gran expansión de la economía real. ¿Cuáles son las claves de la expansión de esa economía real? Lo que ustedes leyeron en el texto de Adams, bueno, es de la compilación de Adams, ¿sí? Bueno, los factores que hacen a la expansión de la economía real en los años 20, ¿sí? La economía fordista, no solamente de los automóviles Ford, sino cómo esa forma de producción, ¿sí?, se replica en toda la producción de bienes durables. Entonces eso significa una fortísima estandarización de la producción y una enorme capacidad de producción, es decir, muchos productos que van a necesitar compradores, ¿sí? Entonces, el surgimiento de la sociedad de consumo, las publicidades, el funcionamiento de la radio, del cine, todos como vías de publicidad, ¿sí? Y en función de eso, la expansión de toda la industria. ¿Ok? Y en función de la expansión de esta actividad de la economía real,
que va necesitando cada vez más capitales, comienza a expandirse también la economía financiera, que tiene su mercado. Por eso ¿por qué hablamos de expansión bursátil? Porque hay un mercado de la economía financiera. Cuando ustedes van a comprar verduras, van a la verdulería. Cuando van a comprar zapatos, van a la zapatería. Cuando van a comprar productos financieros, van al mercado de productos financieros. Históricamente, desde el siglo XIX fundamentalmente, el gran espacio de compra y venta de productos financieros es la bolsa de valores. Pero también hay otras instituciones como los bancos. Entonces, cuando se habla fundamentalmente de la actividad en la bolsa de valores, se habla de la actividad bursátil, de la bolsa de valores, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de una correlación entre la economía real, cuyo empuje también está llevando hacia arriba a la economía financiera, la actividad bursátil. Ahora, la correlación, la articulación entre la economía real y la economía financiera tiene algunas regulaciones que son regulaciones propias del siglo XIX, no del siglo XX. Ese va a ser uno de los problemas. Son regulaciones del siglo XIX. Entonces, no son regulaciones que están actualizadas, sino que están pensadas para la economía del siglo XIX. Entonces, la actividad financiera tiene una enorme libertad dentro de la bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? Bueno, de nuevo, es la institución más importante del mercado de la actividad financiera, ¿sí?, donde se produce compra y venta de productos financieros. Podemos hablar de las acciones, por ejemplo, pero no solamente, las acciones de las empresas. Las empresas ponen a disposición de compradores en la bolsa de valores, ponen a disposición sus acciones. ¿Para qué venden acciones? Para tener fondos con los cuales financiarse. Yo aquí tengo una empresa, Quintal Sociedad Anónima. Bueno, vendo acciones, la gente compra las acciones y con ese dinero yo puedo financiar mi actividad empresaria, expandirla, ¿sí? Bueno, la venta de mis acciones va a estar en función de la evolución de mis negocios que yo tengo que demostrar. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Hay vida del otro lado? ¿Sí? Sí, pensé que me estabas viendo por la camarita. No los veo. No veo el PowerPoint. Entonces, ¿por eso se considera como una especie de logro para la empresa que entre a la bolsa? Claro. No cualquiera puede entrar a vender acciones. Eso también depende de las regulaciones, lo que estaba diciendo, de ese momento, ¿sí? De las regulaciones que te permiten determinados requisitos para entrar y cotizar en bolsa, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los que compran y venden en la bolsa de valores? ¿Sí? Bueno, y allí nos metemos en el otro tema, que es estas empresas que cotizan según su nivel de actividad. No es lo mismo Quintal Sociedad Anónima que Adidas o que Coca-Cola o Microsoft, ¿sí? Los que compran y venden acciones son los corredores de bolsa, que hacen el negocio de la bolsa. Es decir, así como el verdulero no planta normalmente el brócoli, la lechuga, el tomate, sino que es un intermediario. Vende la verdura y se queda con una parte del negocio, vendría a ser como una comisión, ¿sí? Bueno, lo mismo el corredor de bolsa. El corredor de bolsa vende las acciones, ¿sí? Y se queda con una comisión. ¿Ok? Entonces, lo que le interesa, atención con esto, lo que le interesa al corredor de bolsa es vender acciones. No importa que la acción que te venda sea una acción tóxica, un financiamiento tóxico, es decir, que la semana que viene va a entrar en desgracia. A él lo que le importa es sacar una comisión. Entonces, cuando esta economía real,
que va en expansión en los años 20 y levanta también a la economía financiera, pero cuando la economía real comienza a frenarse, la economía financiera continúa su expansión. ¿Sí? Sin registrar que la economía real ha llegado a su límite. Entonces esto comienza a entrar en problemas hacia el 29. ¿Sí? Ahí comienza a verse un límite de la expansión, por razones que ustedes seguramente han revisado con Joaquín o con Fernando. ¿Sí? Entonces comienza aquí el problema de una sobreventa de acciones o de productos financieros en función de una economía real que ya se está estancando, ¿eh? Y que ya ha encontrado sus límites de expansión. Y allí comienza entonces la gran crisis, ¿sí? El gran pánico, ¿eh? Del 29. ¿Eh? Entonces, esa gran expansión que duró 20 años hasta llegar a su máximo nivel, después cae, pero no cae lentamente como fue la expansión, cae estrepitosamente. Son 2 o 3 días que producen un estruendo tremendo y un impacto sobre la economía real que es brutal. ¿Eh? Ustedes ya lo saben. Entonces, hay un retiro de fondos, quiebre de bancos, quiebre de empresas, crisis de confianza, un desempleo. Y esto ocurre en la nación más poderosa de los años 30. Estamos repasando la crisis del 29. Por lo tanto, esto que ocurre en Estados Unidos, ya le digo, la potencia económica más importante de Occidente, la mayor reserva de oro, el acreedor europeo de la Primera Guerra. Bueno, y esto tiene un enorme contagio a nivel internacional. Entonces todos empiezan a cerrar su economía para cuidar sus monedas, comienzan las barreras proteccionistas y demás. Pero lo importante de esto, quiero volver a los orígenes de la crisis. Porque en esta crisis, tal cual como lo explicó Noelia, se expresa nuevamente la dinámica de todas las crisis financieras. Entonces, vamos a volver un poquito hacia atrás, ¿sí? Para que ustedes vean lo que es, cómo es esa dinámica, ¿sí? Permítanme un poquito, y vamos a ir acá, a cómo se producen estas crisis financieras. Entonces, lo que hay es normalmente una situación de la economía real que produce determinado crecimiento, jala la economía hacia arriba. ¿Sí? Esto, primeramente, ustedes tienen que tener en cuenta de que la economía siempre es cíclica. Hay momentos de expansión, momentos de contracción, más o menos como el carácter de las personas, ¿sí? A veces estamos bien, a veces estamos mal, ¿sí? Entonces, esto es el punto de partida. La economía es cíclica. Hay una expansión, hay una contracción, hay desequilibrios, ¿sí? Pero vamos a pensarlo en tiempos de expansión. Hay algo en la economía real, que atrae las inversiones, ¿sí? Que atrae las inversiones, que está buscando liquidez para expandir el negocio. Algo de la economía real que está buscando liquidez, es decir, inversiones de dinero. Bien, eso pueden ser distintas cosas. Puede ser la aparición de un recurso natural, por ejemplo, vaca muerta, por ejemplo, el descubrimiento de petróleo en el mar de Brasil, por ejemplo, la reconstrucción posbélica en determinado país, por ejemplo, en Afganistán. Después de la guerra se produce allí una atracción de inversiones porque la reconstrucción es un flor de negocio, ¿sí? Entonces, eso atrae inversiones. ¿Sí? Eso atrae inversiones.
Reitero, es algo de la economía real que atrae inversiones. Pero esa atracción de la economía real va a tener un tiempo, va a cumplir su ciclo. La crisis financiera más antigua que se ha estudiado es lo que se llama la crisis de los tulipanes. Pongan ustedes en YouTube crisis de los tulipanes y se van a divertir muchísimo, se van a divertir en serio, es muy interesante el tema. ¿En qué consistió esa crisis de tulipanes? De los tulipanes, 1623, más o menos, los tiempos de Shakespeare, los tiempos de Goethe, los tiempos de los clásicos de la literatura tipo Cervantes, también en la lengua hispana, ¿sí? ¿De qué se trata en esa época? Bueno, la nobleza holandesa descubrió la belleza de los tulipanes para ornamentar los jardines. Obviamente los tulipanes anaranjados, los amarillos, los rojos, entonces con eso ornamentaban los jardines. Tulipanes negros con lunares blancos. Entonces ese gusto de la nobleza holandesa comenzó a extenderse por las clases medias y por la nobleza europea. Entonces comenzó el gran negocio del tulipán. Entonces comprar un terreno costaba según la cantidad de tulipanes que pudiesen entrar ahí, aunque no hubiese ningún tulipán. Ah, pero podés plantar tulipanes, entonces el terreno ya vale otra cosa. Y comprar un carro tampoco era tan sencillo, porque el carro se puede utilizar para transportar tulipanes. Entonces, aquel que se quería meter en el negocio del tulipán, reitero, produciendo tulipanes o comerciando tulipanes, bueno, va a recurrir al mercado de capitales, al mercado financiero, al ámbito financiero, a buscar financiamiento. Entonces, Juan Quintar, que quiere poner una plantación de tulipanes, va a comprar va a pedir un crédito y va a comprar un pedazo de tierra, que normalmente salía 10.000 pesos, pero ahora me lo van a vender a 25.000 pesos la hectárea porque los tulipanes están creciendo. Es la economía real que está tirando para arriba todo, ¿sí? Entonces, pueden ser los tulipanes, puede ser un suceso, puede ser el descubrimiento de recursos naturales, puede ser la reconstrucción bélica, algún acontecimiento político, etcétera, etcétera, que atrae las inversiones, en búsqueda de ganancia. Entonces, esta atracción de inversiones atrae la demanda de la deuda. ¿Por qué? Yo me puedo endeudar con un banco, con una financiera, con lo que sea, para comprar esa tierra y cultivar los tulipanes, siempre pensando que la tasa de ganancia de la producción de tulipanes va a ser mayor que la tasa de interés que voy a tener que pagar por el préstamo. Si no, no es negocio, ¿no es cierto? Entonces comienza toda esa fiebre de endeudamiento en función de lo que está tirando para arriba, sea tulipanes, sea acciones de empresas concretas como en los años 30, pueden ser también las empresas de Internet, como fue en las crisis de las .com en el 2000, puede ser las acciones inmobiliarias, como la crisis inmobiliaria del 2008. Profe, consulta. Sí. ¿Lo de la fiebre del oro también se puede relacionar con eso? También, exactamente, también. Hay un efecto, el efecto que tiene la economía, hay una expansión en la economía real que tiene un efecto en las inversiones, que ven la posibilidad de aumentar sus ganancias invirtiendo en eso que está creciendo. La fiebre del oro por eso se habla de una fiebre, porque es una expansión de los negocios de todo tipo, desde el alcohol hasta las empresas ferroviarias. ¿Sí? Entonces, de nuevo, eso atrae las inversiones y atrae el endeudamiento. ¿Sí? Entonces, se venden acciones, se venden bonos que como son más requeridos, comienzan también a crecer, ¿sí? Su valor. Entonces ese es el momento de la euforia, ¿sí? Estamos en el momento
del crecimiento de la burbuja, ¿sí? Es un clima de euforia donde se produce eso que se llama normalmente el efecto manada, que todos van porque todos van, ¿sí? Y aquí tiene un enorme poder todo lo que son los rumores, los medios de comunicación, ¿sí? Pero claro, hasta que vayamos a los tulipanes, lo que pasa con los tulipanes pasa en todas las expansiones de la economía real, ¿sí? Porque la expansión de cualquier mercado no es eterna, en algún momento llega a su límite. Los tulipanes, ¿sí? Bueno, cuando ya todo el mundo tiene tulipanes, ya deja de ser un negocio, el negocio que comenzaba a ser al principio. Si al principio la tasa de ganancia era de 70%, vamos a suponer, cuando va comenzando a llegar a su límite, la ganancia comienza a ser el 20%, comienza a ser el 10%. Entonces allí comienza a revertirse el clima de negocios, ¿sí? Comienza a reducirse la tasa de ganancia. Entonces comienza a cambiar el rumor, ¿eh? Y comienza a verse el problema de que ha crecido demasiado este negocio. Entonces, quizás estamos vendiendo demasiadas acciones y ya comienza a revertirse el ciclo y comienza a revertirse el clima psicosocial. Entonces, allí hay aquellos que ganaban el 70% su tasa de ganancia, que comienzan a ganar el 10 o el 20, se dan cuenta que ya no es, el negocio se está agotando y en algún momento va a llegar la crisis de ese negocio, entonces se retiran, venden acciones. Dicen, yo me voy ya de este negocio porque ya no es lo que era. Entonces, ese irse del negocio comienza a acelerar el cambio de ciclo. Empresas importantes venden acciones o se vende un gran número de acciones de empresas pequeñas, ¿sí? Todo viene a indicar de que la cosa se está complicando, entonces todos quieren vender. Y si todos quieren vender las acciones y hay una sobreoferta de las acciones, ¿qué normalmente pasa con las sobreofertas? Que bajan los precios, ¿sí? Entonces, la tierra que yo había comprado a 25 porque decía que podía haber tanta cantidad de tulipanes, ahora ya no la puedo vender a 25, la voy a vender a 10.000, pero eso no me va a alcanzar para pagar el crédito que había tomado. Y comienza toda la crisis de problemas, toda la cadena de problemas, ¿sí? Y allí se produce el pánico del que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera, la estructura de lo que se llaman las burbujas financieras, ¿sí? Las burbujas financieras. Y esto es, como lo decía Noelia, lo que sucedió en los años 30. Por esa razón, a partir de los años 30, o como consecuencia de la crisis de los 30, se establecieron una serie de regulaciones nuevas. Una serie de regulaciones que hicieron que esa expansión de la economía real guarde permanentemente una correlación equilibrada con la esfera financiera. Que la esfera financiera no se dispare. Para eso se establecieron nuevas regulaciones. Fue el Estado el que vino a regular la economía. En términos de la teoría regulacionista, puede decirse que la crisis de los años 30 fue un cambio dramático en las formas de regular la economía. ¿Sí? Bueno, ustedes saben, porque lo han visto con Fernando y con Joaquín, el resultado más perdurable de la crisis del 29 fue el comienzo de un cambio de paradigma, ¿sí? Se va a comenzar a instalar el paradigma keynesiano, ¿no? Y se va a comenzar a instalar esto que Harvey llama
una economía embridada, una economía así, atrapada con bridas, ¿eh? Una economía regulada por el Estado, una economía regulada por el Estado por dos razones. Una razón preventiva, es decir, evitar que vuelva a pasar lo que pasó en el 30. Y una cuestión también de dinamismo económico. La regulación del Estado iba a permitir que la demanda nunca cayera ni tampoco se excediera, sino que una regulación de la demanda. ¿Ok? Por eso se habla de nuevas regulaciones. Esta va a ser la base de la política económica, de alguna manera, de la época dorada del capitalismo. Entonces, vamos a ir un poco a eso. Esto fue, de alguna manera, la cuestión introductoria. ¿Qué es lo que va a pasar en los años 70? ¿Por qué esa economía, ese capitalismo embridado que había dado tanto éxito en los años de la segunda posguerra, por qué comienza a entrar en crisis y por qué aparece una economía totalmente diferente? Entonces vamos a ver esto de las raíces históricas de la financiarización económica. Y el primer factor a tener en cuenta es lo que sucede con la segunda posguerra, ¿sí? Que en términos económicos sería la edad dorada, y en términos políticos son la cuestión de las tensiones bipolares, el mundo de la Guerra Fría. Ustedes saben, porque lo han visto en Fontana, la cuestión de la edad de oro en lo económico y de la Guerra Fría en lo político son dos dimensiones que se fortalecen una a la otra, porque esto que llama Fontana del reformismo del miedo, en el contexto de la Guerra Fría, significa una reformulación del capitalismo, ¿sí?, para evitar cierto avance del socialismo. Que mirado bien, el socialismo tenía enormes dificultades para que eso sea así, pero en los años 50 se pensaba que podía ser así, ¿no? Entonces, esa segunda posguerra, esa expansión de la segunda posguerra, está en Occidente dominada por la presencia ahora sí hegemónica de Estados Unidos, que se va a explicitar en Bretton Woods, ¿no es cierto? Esto ustedes también lo han visto. El establecimiento del patrón dólar y la creación de estas instituciones como el FMI, el Banco Mundial, el GATT, ¿sí? Eso va a expresar la hegemonía norteamericana en todo ámbito. En el ámbito militar, en el ámbito económico, en el ámbito sociocultural. Es decir, lo que hoy para nosotros es normal, un jean, un chicle, todo eso es expansión de la economía norteamericana. El rock and roll, ¿eh? Bueno, pero también se va a hacer evidente en esa expansión de la segunda posguerra que Estados Unidos tiene una economía que consume más de lo que produce. Es decir, una economía que vive del crédito, una economía con muy baja propensión al ahorro y una alta propensión al gasto. Y si a esto le sumamos que tiene Estados Unidos en esta época una gran inversión en el exterior por las empresas multinacionales y además los gastos militares en el exterior, estamos hablando de más de 180, 190 bases militares en todo el mundo. Bueno, todo eso significaba una enorme salida de dólares que no se compensaba con una entrada de dólares. Es decir, comienza a ponerse en evidencia esta cuestión hacia fines de los años 50, que hay una enorme salida de dólares y una menor entrada de dólares en la balanza comercial norteamericana, una balanza de pagos, que comienza a manifestarse con este dato que va a quedar ya instalado en la estructura económica de Estados Unidos, a partir de 1958, un déficit comercial permanente, reitero,
salen más dólares de Estados Unidos que los que entran. Entonces, si salen más dólares de los que entran, ¿cómo vamos a hacer para mantener esa balanza comercial norteamericana deficitaria? Bueno, van a comenzar a editar billetes, a editar dólares. Y como desde 1944 se había establecido el patrón dólar, no había nadie que controlara si esa edición de dólares tiene respaldo o no tiene respaldo. Es decir, lo que comenzó a hacer Estados Unidos en función de este déficit comercial de 1958, que comenzó a emitir mucho más allá de los acuerdos de Bretton Woods, fue comenzar a inundar de dólares el planeta, en función de sostener esta balanza comercial deficitaria. En 1944, cuando fueron los acuerdos de Bretton Woods, se dijo, bueno, $1 equivale a 35 onzas de oro. Pero cuando se comienza a emitir mucho más de los dólares que se tienen de respaldo, comienza a perderse esa correlación y esto comienza a generar problemas. Por eso que a partir de 1971 se declara el fin del patrón dólar. ¿Sí? Pero lo que quedó acá activado es este proceso de inundar de dólares el planeta. Entonces, acá nos encontramos con un problema. Esa enorme circulación de dólares por el mundo va a presionar sobre las políticas públicas que están regulando la economía desde la crisis del 30, pero va a presionar sobre esa regulación para eliminar regulaciones y que esos capitales se puedan mover de un lugar al otro en búsqueda de mayores tasas de ganancia. ¿Me siguieron hasta acá? ¿No se durmieron? Sí, profe. ¿Eh? Bueno, entonces, por favor, interrumpan, habiliten el micrófono, hagan preguntas. Lo que necesiten lo vamos a aclarar. Y si no lo aclaro yo, lo va a aclarar el profesor Casulo, que sabe, eventualmente sabe más de esto. ¿Sí? Entonces, este es el factor estructural más importante. Pero sobre eso, las cosas se van a empezar a complicar más. Ya estamos hablando de una enorme masa de dólares que está presionando sobre las políticas estatales que regulan la economía. Pero se va a producir otro problema. Vamos a ir a este segundo factor, pero para descansar un poco de mi voz, vamos a dejar que se los explique otra persona. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de esto. A comienzos de los años 70, los integrantes de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo creada 10 años antes, percibieron que el oro negro podía ser un arma temible contra los países occidentales. La OPEP representaba el 50% de la producción mundial. Eso la convertía en un increíble medio de presión sobre las grandes petroleras que habían tenido poder hegemónico hasta entonces, y también sobre los países industrializados que cada vez dependían más de sus importaciones de petróleo. Tenían un objetivo común, mejorar sus ingresos aumentando el precio del barril, que pensaban con razón que era muy bajo. Como tantas veces en la historia, una guerra estaría en los orígenes de este episodio. La guerra del Yom Kippur. 10 días después del inicio de la guerra del Yom Kippur, mientras los israelíes empezaban a recuperarse gracias a la importante ayuda de su protector americano, el petróleo se convertía en arma. El 16 y el 17 de octubre en Kuwait, representantes de los 6 países del Golfo miembros de la OPEP, liderados por el jeque Yamani, entonces ministro del petróleo de Arabia Saudí, y su homólogo iraní, Amusdegar, se reunieron en el Sheraton. En unas horas acordaron subir el precio del crudo en un 70%. Al día siguiente, Yamani aumentaba la presión proponiendo el recorte de un 5% mensual en la producción hasta que las tropas israelíes abandonaran los territorios ocupados. El alto el fuego fortaleció la posición de los miembros de la OPEP. Decidieron hacer un recorte del 25% de su producción y un embargo total a los aliados de Israel. Estados Unidos era el primero de la lista.
El último acto de esta rebelión ocurrió en Teherán el 23 de diciembre, cuando la OPEP decidió un incremento del 13%. En solo 2 meses, el precio del petróleo se había multiplicado por 4, de $2,50 a $10 el barril. El Shah de Irán declaró: las naciones industrializadas tendrán que comprender que esta época de gran prosperidad, beneficios y riqueza, gracias al petróleo barato, ha llegado a su fin. La primera crisis del petróleo. En enero de 1974, tras la celebración del Año Nuevo, el precio del petróleo se disparó y escaseó el suministro. Este cataclismo sin precedentes quedó grabado en la memoria colectiva como la primera crisis del petróleo. Para las poblaciones occidentales, esta crisis significaba el fin de 30 años de riqueza, marcados por el desenfrenado consumo de petróleo barato que parecía inagotable. El incremento de la factura del petróleo en los países industrializados y especialmente en Europa provocó una inesperada crisis económica y social. Desempleo, bancarrota, cierre de empresas y estancamiento. Incluso se acuñó un nuevo término: estanflación. Eran realidades que la población de los países más ricos había olvidado desde los años de posguerra. Bueno, además este señor tiene mejor voz que la de cualquier profesor. Entonces, este es el segundo factor. Esto que el sujeto llamaba la primera crisis del petróleo, en 1973. Síntesis. En realidad, lo que se conoce como la expansión de los años dorados de los países desarrollados tenía un enorme subsidio. Los que estaban subsidiando, el desarrollo de los países desarrollados eran los países subdesarrollados, los países pobres que tenían petróleo. Y le daban el petróleo muy barato. ¿Sí? Un barril de petróleo al comienzo de los años 60 valía como 1 kilo de helado en París. ¿Sí? Entonces, por eso esos tamaños de esos autos. ¿No? Eso fue la primera crisis. Estos países exportadores de petróleo dicen: momento, basta con el subsidio. Gran parte del negocio ahora tiene que quedar aquí porque nosotros somos los poseedores del petróleo. Esto no solamente en los países árabes, sino también en América Latina, el caso de Venezuela y el caso de México, que son también impulsores de la OPEP. ¿Sí? Entonces, fíjense, en muy poco tiempo, en 2 meses, cuadruplican el precio del barril de petróleo. Claro, esto alimentado por el conflicto palestino-israelí, en la guerra del Yom Kippur. ¿Sí? Entonces, en el 73, el primer episodio de la crisis del petróleo. El segundo episodio va a ser en 1979. 1979 porque se produce la revolución iraní y la revolución de los ayatolás, y una de las primeras cosas que hacen es nacionalizar el precio del petróleo, y esto nuevamente aumenta el precio, nacionalizar el petróleo, y eso aumenta el precio del petróleo. Las consecuencias son las consecuencias que dijo recién el relator. Fíjense, un dato interesante con enormes consecuencias teóricas. Vamos a las clases seguramente que tuvieron con Joaquín o con Fernando sobre este tema. Los tiempos de la expansión de la segunda posguerra y de la economía keynesiana tenían un elemento teórico fundamental para analizar, para regular la inflación. La inflación y el déficit eran los 2 problemas más importantes que tenían estas economías keynesianas. El déficit y la inflación. ¿Cómo se regulaba la inflación? Bueno, con lo que se llamaba la curva de Phillips, que correlacionaba la inflación con el desempleo. ¿Sí? Bueno, pero esa curva de Phillips, si alguno no se acuerda de la curva de Phillips, me avisa, por favor, y lo podemos aclarar, porque es un dato importante. Pero esa curva de Phillips funcionaba solamente para lo que se conocía como
inflación por demanda. Las regulaciones económicas incrementaban los niveles de demanda, eso aumentaba las ventas, aumentaba las expectativas, eso provocaba una mayor inversión, esas mayores inversiones generaban pleno empleo, el pleno empleo aumentaba la demanda y así. Pero el problema era que eso tiraba los precios hacia arriba. Había una tendencia hacia la inflación. Es decir, que en esas economías, inflación va asociado con la demanda. Pero aquí, con la crisis de 1973, una de las primeras consecuencias es la inflación, pero no la inflación porque aumenta la demanda, sino que una inflación porque se incrementa el valor de uno de los costos fundamentales de cualquier tipo de economía moderna, que es la energía. El petróleo, todo lo que nosotros nos rodea, un vaso, la lapicera, la pintura, la madera, todo tiene petróleo. Entonces, cuando se incrementa el precio del barril, aumenta, eso impacta en todos los precios de la economía. Pero no porque haya aumentado la demanda, sino porque se han incrementado costos básicos de toda la producción. Entonces se dispara la economía, se dispara la inflación y la demanda se pincha más. Eso es inflación y estancamiento. Eso es estanflación. Un fenómeno que hasta ese momento no se había dado. Hasta ese momento los procesos inflacionarios se daban con procesos de expansión económica. Nunca se había dado esta combinación. Entonces, los economistas no saben muy bien cómo tratar esta nueva enfermedad, más o menos como el COVID económico de los años 70, era esto de la estanflación, ¿sí? Y bueno, como decía recién el relator, esto impacta fuertemente en las empresas que entran en quiebra, despiden trabajadores y los sindicatos comienzan a debilitarse. Los países occidentales aumentan su deuda y aumentan su déficit porque ahora tienen que emitir más moneda para poder comprar los dólares, el petróleo. Y un dato interesante, todos esos dólares que ahora van rumbo hacia los países productores y exportadores de petróleo, esos países exportadores de petróleo comienzan a depositar esos dólares en los grandes bancos. Entonces, si hasta ese momento teníamos una expansión de la liquidez a nivel internacional, fruto de la emisión de dólares en base a la tensión de la balanza comercial deficitaria de Estados Unidos, ahora esa enorme liquidez mundial se expande aún más con estos dólares de origen petrolero, los llamados petrodólares. Entonces hay un mayor incremento de la liquidez internacional. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Le Sí, quería Juancho. preguntar, cuando estaba hablando de que el precio del petróleo subía y que eso hacía subir todo lo demás, Sí. ¿es por una cuestión como de encadenamiento en cuanto al costo del transporte, la nafta, etcétera? Como que se hace una cadena entre todo, ¿no? Claro, Ah, en la base de esa cadena de valor, está la energía. Es lo que los técnicos de la economía, que yo no lo soy, pero lo que los técnicos de la economía llaman, no sé por qué razón, los precios relativos. Esos precios que se aumentan, aumenta todo. Por ejemplo, uno de los precios relativos que tiene un mismo efecto en la Argentina es el dólar. Si aumenta el dólar, aumenta todo. claro, la nafta. O la Aumenta nafta, que es los el petróleo. productos. Claro. ¿Sí? ¿Y por qué además el petróleo? Como el dólar. Es decir, esta botella de agua, aumenta el petróleo y aumenta la botella, porque la botella tiene componentes derivados de los hidrocarburos. La pintura para tratar las maderas tiene componentes de los hidrocarburos. La siembra directa
Para producir soja, tiene componentes hidrocarburos. El vidrio, la producción de vidrio tiene componentes hidrocarburos. La ropa. Entonces, es un costo básico de todo tipo de producción. La energía, en este caso el petróleo. Los plásticos. Entonces, esos precios se disparan. Imagínense, en 2 meses el barril se disparó por 4. Entonces, eso en muy poco tiempo se disparan los valores a nivel mundial, de todo. Pero no porque aumentó la demanda, no porque la gente reclama consumir más. ¿Sí? Sino porque se han disparado costos básicos de la economía. Se disparan más allá de la demanda, entonces la demanda se pincha más. Entonces tenemos una combinación que hasta ese momento no se daba. Inflación y estancamiento. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Seguro, ¿no? Sí, sí. Y ahí, bueno, quedó en estanflación, ¿no? Exactamente. Exactamente. No fueron muy creativos con la calificación, ¿no? Estanflación, estancamiento de inflación. Bueno, podrían haber inventado algo mejor. Sí, ¿alguien quería preguntar otra cosa? No, yo quería hacer mención, justo la curva de Philip ya surgió la semana pasada con Joaquín, así que la habían visto ahí, la tenían bastante fresca. Perfecto. También, ¿no? Justo en este punto había aparecido y le había explicado un poco ahí. Perfecto. Si quieren, podemos revisar eso. Miren, lo tengo acá, a disposición, así que no me produce ningún tipo... No lo voy a hacer yo, sino que lo va a hacer de nuevo otro señor. Bueno. Pero un poquito nomás, así no me quito el tiempo. Hablemos un poco sobre las curvas de Phillips a corto plazo y largo plazo. Estas dos curvas se nombran así en honor al economista Bill Phillips, quien observó en la década de los 50 lo que parecía una relación inversa entre la inflación y la tasa de desempleo. Él estudió el conjunto de datos de varias décadas en Reino Unido, en donde observó que usualmente cuando Reino Unido tenía una alta inflación, se tenía una tasa de desempleo relativamente baja. Y esto suele pasar cuando la economía se encuentra en un buen camino. Así que aquí tenemos el conjunto de datos para esos años y después él observó que cuando existe una tasa de desempleo muy grande, es decir, cuando la economía fluye de manera lenta, entonces tiene una baja inflación. Con esto teorizó la existencia de una curva que describe esta relación, que tal vez se vea algo así. Ahora, si suponemos este modelo, entonces se mantendría la idea de que cuando la economía es fuerte, tenemos una alta inflación y una tasa de desempleo baja, mientras que cuando la economía es débil, entonces tenemos una baja inflación y una tasa de desempleo alta. Bien, esto tiene que ser claro. Una cuestión, que esto de la curva de Phillips está planteado para las economías que tienen inflación por demanda. Entonces, aumenta la demanda, es decir, aumenta el requerimiento de bienes, entonces el desempleo tiende a bajar, tiende a ir a cero, porque se producen más bienes en función de ese aumento de la demanda. ¿Sí? Cuando tiende a ir a cero el desempleo, la inflación tiende a irse hacia arriba. ¿Sí? Entonces, pero cuando la demanda comienza a bajar y se producen menos bienes, en el primer punto que les comentaba, dice la economía se calienta. Está funcionando bárbaro, pero se calienta porque anda de tan bien que comienza a tener problema el motor, ¿no? Comienza a dispararse la inflación. Entonces, dice, hay que enfriar la economía. Entonces, bajar la demanda, pero si baja la demanda, comienza a despedirse más gente y comienza a aumentar el desempleo. Acá comenzamos a alejarnos de cero, ¿sí? Entonces, baja la inflación
pero aumenta el desempleo. Entonces estaremos en estos puntos de la curva. Pero esta curva de Phillips, reitero, sirve como instrumento básico, teórico de las regulaciones económicas en los tiempos anticíclicos, cuando tenemos una economía empujada por la demanda. Ahora, cuando la inflación que se dispara, no se dispara porque aumenta la demanda, sino porque aumentaron los costos básicos de la economía, no aumentó la demanda, entonces se dispara la inflación y se dispara también el desempleo. ¿Se entendió eso? Jack Phillips acá comienza a tener problemas como instrumento teórico, como instrumento teórico para regular la economía, porque ya no se trata de una economía con una inflación por demanda, sino por una inflación por costos. Bueno, no sé, capaz que esto ya lo habían entendido, pero quería refrescarlo para que quede claro, ¿sí? Entonces, les decía, comienza todo este proceso y se incrementa más aún la liquidez internacional de dólares con los aportes de los petrodólares o estos dólares que vienen del negocio petrolero. Entonces, comienza a presionar más aún esta liquidez mundial sobre las regulaciones de la economía. Sobre las regulaciones de la economía. Entonces, esa crisis de los años 70, que produce un enorme incremento de la liquidez internacional, va a aumentar, va a duplicar, a triplicar las presiones sobre las regulaciones de la economía que vienen de la época de los años 30 y de los años de la expansión de la segunda posguerra, para sacarse de encima esas regulaciones, desembridar la economía, diría Harvey, ¿sí?, para liberar la movilidad del capital, en búsqueda de mayores tasas de ganancia. Es decir, eliminar las restricciones para el movimiento de capitales de un país al otro, para las operaciones comerciales, para la entrada y salida de los países y para el endeudamiento de los países y de las sociedades y de las familias, el endeudamiento privado. Entonces, a partir de la crisis de los 70 comienza una acelerada financiarización en todo el mundo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Muy bien, Juan. Creo que Eh, hay rostros atentos todavía. Veo que nadie se durmió. No, Bueno, ¿qué les parece si hacemos un pequeño recreo? ¿Qué te parece? dale. Sí, dale. Decime ¿Sí? hasta qué horario. Se preparan el mate, se preparan un café y seguimos en 20 minutos, ¿te parece, Fer? Dale. ¿O es mucho? Está bien, no, bueno, 5:30 sería. 5:30, ¿sí? Dale, listo. 5:30, chicos, chicas. ¿Cómo hacemos? ¿Volvemos a entrar o...? No, dejemos abierto, yo incluso dejo grabando, no te preocupes, porque como Perfecto. estamos usando el link, no hay problema Listo. el espacio. Apagá la cámara y eso, listo. 5:30 nos vemos.